Érase una vez México, capítulo 2, parte 2. La necedad española. Durante la década de 1820, la sociedad mexicana vivió con el temor permanente de que España quisiera recuperar su dominio sobre el país. Aunque México había consumado su independencia en 1821, el fuerte de San Juan de Ulúa permaneció en poder de los españoles durante 4 años más, desde donde les parecía fácil bombardear Veracruz cuando les venía en gana. Por entonces, el fuerte estaba lo suficientemente alejado del puerto, su acceso por tierra era impensable, y los españoles eran reabastecidos de víveres y municiones por vía marítima desde Cuba. La situación parecía no tener solución. Como pudo, el gobierno mexicano se hizo de una escuadra naval que puso al mando el capitán Pedro Sáenz de Baranda y logró evitar que las naves españolas continuaran llevando suministros al fuerte. Al mismo tiempo, el general Miguel Barragán desde tierra bombardeó la posición española. Víctimas del hambre, del escorbuto y la falta de municiones, los españoles se rindieron y entregaron San Juan de Ulúa en noviembre de 1825. Pero los españoles estaban necios y en 1829 organizaron una expedición con 4,000 hombres para reconquistar México. El brigadier Isidro Barradas estaba al mando y en los primeros días de julio zarpó de Cuba con varias naves. A partir de ese momento, todo lo que pudo salir mal salió peor. Vientos huracanados propiciaron que la flota se dispersara por el Golfo de México. Hacia el 22 de julio pudieron reunirse en la isla de Lobos, en Veracruz, y para el 27 llegaron a Tampico, pero debido al mal tiempo, el desembarco se tuvo que posponer. En las siguientes semanas, el clima hizo estragos en los españoles y las enfermedades combatieron del lado mexicano. Algo de ingenuidad había entre los españoles, ya que creían que al desembarcar muchos mexicanos sumarían a su expedición, pues añoraban el orden que reinaba en el México virreinal. Pero estaban equivocados. 8 años de independencia habían sido suficientes no solo para reivindicar la libertad, sino para adoptar una actitud hostil hacia todo lo que fuera español. Ante las noticias del desembarco, Santa Anna preparó una fuerza militar para hacer frente a la invasión, y en los primeros días de septiembre logró derrotar a Barradas. El triunfo fue celebrado en grande. A partir de entonces, Santa Anna fue llamado el héroe de Tampico, y su popularidad creció de manera insospechada. Según las crónicas, Vicente Guerrero, por entonces presidente de la República, presenciaba una puesta en escena en el teatro principal cuando recibió una importante parte de guerra. Pidió que se interrumpiera la presentación y anunció al público que el general Santa Anna había derrotado en Tampico a las fuerzas españolas, que intentaban reconquistar México. La función continuó y al finalizar la gente festejó jubilosa el triunfo mexicano. Como era de esperarse, acciones como la expedición de Barradas abonaron en un furibundo sentimiento antiespañol, que culminó con la promulgación y aplicación de un par de decretos de expulsión de españoles, en buena medida impulsados por la logia yorquina y el embajador estadounidense Poinsett. España no volvió a intentar nada contra México. En diciembre de 1836, finalmente reconoció la independencia mexicana y se establecieron relaciones diplomáticas entre ambos países. Con la boca de mis cañones. Desde que México alcanzó su independencia en 1821, Texas estuvo condenada a perderse frente a la ambición estadounidense. Durante años, el gobierno mexicano minimizó el problema de Coahuila y Texas. Por entonces eran un solo estado. No quiso escuchar las voces de hombres como Lucas Salamán, Manuel Mier y Terán o Esteban Agustín, colono tejano, que advertían de la necesidad de que el gobierno del centro prestara mayor atención a Texas, impulsara políticas de colonización realistas y efectivas para aumentar la población mexicana en la región y enviara mayores contingentes para salvaguardar la frontera con Estados Unidos.
Durante la década de 1820, Texas fue colonizado, pero no solo con familias mexicanas. Muchos estadounidenses echaron raíces en la región y con el tiempo comenzaron a tener mayor influencia en las decisiones políticas. El asunto de Texas era la crónica de una pérdida anunciada, ya que el gobierno mexicano sabía del interés de Estados Unidos por los 400,000 kilómetros cuadrados que tenía como extensión este territorio. Incluso los dos primeros embajadores norteamericanos en México, Joel R. Poinsett y Anthony Butler, habían hecho propuestas concretas al gobierno mexicano para comprarlo por las buenas. Debido al abandono en que se encontraban los mexicanos en el norte y la creciente presencia de colonos estadounidenses, Texas se convirtió en un polvorín. Solo faltaba el momento propicio para buscar la independencia, y la oportunidad se presentó en 1835, cuando se estableció la República Central. La inestabilidad política que vivió México a partir de 1829 llevó a los centralistas a sostener que la República Federal había fracasado y que el federalismo propiciaba el caos. La Constitución de 1824 había mostrado varios problemas al aplicarse en la realidad. No fue posible garantizar el equilibrio de poderes debido a que el legislativo tenía más fuerza que el ejecutivo, lo que propició parálisis en el ejército del poder. La figura del vicepresidente se convirtió en la mayor carga del presidente, porque por lo general eran figuras antagónicas, y el poder que le fue otorgado a los estados de la República fue superior al que, en su conjunto, debía tener la federación, lo que propició la formación de cacicazgos regionales e impidió que se consolidara la nación. Por si fuera poco, en 1833, ante la ausencia del presidente Santa Anna, que se había retirado hacia su hacienda, de Manga de Clavo, el vicepresidente Valentín Gómez Farías intentó implementar una gran reforma liberal. A su juicio, el clero y el ejército eran los dos grandes obstáculos para el desarrollo del país, y bajo esa lógica intentó, por vez primera en el siglo XIX, separar a la Iglesia y al Estado. Quiso abolir los privilegios de ambas instituciones, suprimió las atribuciones del clero en materia civil e intentó destruir el monopolio religioso en la educación pública y utilizar los bienes eclesiásticos para pagar la deuda pública. La sociedad puso el grito en el cielo, por lo que Santa Anna dejó el descanso, regresó al poder y destituyó a Gómez Farías. Los centralistas aprovecharon el momento y, apoyados en Santa Anna, acabaron con la República Federal y proclamaron la República Central. Los tejanos se levantaron en armas en el segundo semestre de 1835, bajo el argumento de que rechazaban la República Central y exigían la vuelta al federalismo, pero era solo un pretexto, no tardaron en proclamar su independencia. El 10 de noviembre suscribieron una declaración de derechos que ya era parte de un proyecto de establecer un gobierno provisional. Aunque la rebelión tejana parecía un asunto doméstico que involucraba solo a los mexicanos, la realidad era otra. Washington apoyaba descaradamente la independencia de Texas y a los norteamericanos que ya vivían en esa región. El gobierno mexicano, encabezado por el presidente Miguel Barragán, preparó una expedición para enfrentar a los tejanos y restablecer el orden, y la puso en manos de Santa Anna. El caudillo jalapeño vio en el conflicto una nueva oportunidad para acrecentar la fama y el reconocimiento que alimentaban su ego, y con toda la soberanía de que disponía, sin medir los riesgos, sin calcular los costos, sin considerar siquiera un acercamiento con los tejanos mexicanos, decidió ir a la guerra tan solo para cubrirse de gloria. «Marcharé personalmente a someter a los revoltosos», estableció Santa Anna en una pretenciosa proclama. «Y una vez que consume este propósito, la línea divisora entre México y Estados Unidos se fijará junto a la boca de mis cañones». Paradójicamente, la frontera sí sería establecida con la boca de los cañones, pero norteamericanos. La gran epidemia.
En 1833, mientras el gobierno de Valentín Gómez Farías intentaba imponer la reforma liberal, una terrible epidemia de cólera morbus surgió furiosa y devastadora. La Iglesia encontró en la epidemia su mejor arma para combatir a los liberales, azuzando a la sufrida población en contra del gobierno. El castigo del cielo era evidente. Aquel gobierno impío atraía sobre la República calamidades supremas. En la Ciudad de México, donde perdieron la vida poco más de 19,000 personas, las escenas eran apocalípticas, las calles silenciosas y desiertas, escribió Guillermo Prieto, en que resonaba a distancia los pasos precipitados de alguno que corría en pos de auxilio. Las banderolas amarillas, negras y blancas que servían de aviso de la enfermedad a médicos, sacerdotes y casas de caridad. Las boticas apretadas de gente, los templos con las puertas abiertas de par en par con 1000 luces en los altares, la gente arrodillada con los brazos en cruz y derramando lágrimas. Los panteones rebosaban de cadáveres. Algunas voces de la sociedad no solo se conformaron con hablar de castigo divino, incluso se atrevieron a culpar a los extranjeros de haber envenenado las aguas, sobre todo a los españoles. Aparecieron así toda clase de remedios caseros a los que la sociedad capitalina se avenía fervientemente: riegos de vinagre y cloruro, parches que debían pegarse al cuerpo, calabazas con vinagre detrás de las puertas, cazuelas solitarias de arroz y sangrías eran cosa de todos los días. No podían faltar los cirios y veladoras frente a imágenes de los santos. En la capital del país llegaron a tomarse medidas extremas. El gobernador del Distrito Federal, general Ignacio Martínez, fulminó un bando con tremendas prohibiciones a las frutas, los figones y los comestibles. En ese bando hay un anatema contra los chiles rellenos que escalofría. Ninguna solución fue del todo efectiva, y solo el azar y el tiempo intercedieron por los hombres. Desgraciadamente, la cura científica se inventó en el último cuarto del siglo XIX. La mayor parte del ejército de Santa Anna era una chusma reclutada a través de la leva, mal vestida, mal comida y mal armada, sin experiencia en combate, y cuyos efectivos desertaban a la primera oportunidad. En esas condiciones, recorrieron más de 1500 kilómetros antes de toparse con el enemigo. En las primeras horas del 6 de marzo de 1836, cerca de 5000 soldados mexicanos iniciaron el asalto sobre la fortaleza de El Álamo, en Texas. A pesar de la superioridad numérica, las tropas mexicanas estaban muy lejos de ser un verdadero ejército de operaciones. Sin embargo, al cabo de unas horas, el ejército de Santa Anna ocupó la misión y arrasó con los defensores. Con excepción de mujeres y niños, todos los hombres murieron. Después de la victoria en El Álamo, parecía que Santa Anna no tendría problema alguno en sofocar la rebelión tejana y restablecer el orden en la región. Luego de varias jornadas, el caudillo y su ejército llegaron hasta San Jacinto para enfrentar una vez más a los rebeldes. Sin tomar las debidas precauciones, el general en jefe decidió establecer su campamento a 800 metros del enemigo. Y, como el cansancio y las vigilas producen sueño, escribió Santa Anna tiempo después en sus memorias, decidió descansar y echarse un coyotito para recuperar fuerzas. El tiempo que empleó en la siesta fue el mismo que aprovecharon los tejanos para atacar, y cuando despertó, Texas se había perdido. Júzguese mi sorpresa al abrir los ojos y verme rodeado de esa gente, amenazándome con rifles y apoderándose de mi persona. El mito de El Álamo. La historia estadounidense convirtió la batalla de El Álamo en un símbolo. Es un ejemplo de resistencia contra la opresión. A través de los defensores de la célebre fortaleza exaltó valores como la libertad, la justicia, la lealtad, mostrando a las futuras generaciones de una forma maniquea el bien contra el mal.
que el sacrificio por la causa de la libertad siempre tiene su recompensa. La frase de Remember the Alamo se convirtió en un grito de guerra tejano, y figuras como la de David Crockett fueron revestidas en una santidad cívica que encontraba su contraparte en la terrible figura de Santa Ana y en los bárbaros mexicanos. Sin embargo, la historia oficial norteamericana nunca señala que el total de defensores del Alamo solo eran 32 colonos tejanos. Los 151 restantes eran mercenarios y filibusteros estadounidenses reclutados en Tennessee, Kentucky y Alabama, y que de acuerdo con las leyes mexicanas, el filibusterismo era castigado con la pena de muerte. Santa Ana cayó prisionero de Samuel Houston, otro norteamericano que se había establecido en Texas al comenzar la década de 1830 y comandaba a los rebeldes. Y semanas más tarde, los tejanos le presentaron los llamados Tratados de Velasco, 14 de mayo de 1836, para que los firmara, en los cuales Santa Ana, para salvar el pellejo, se comprometió a reconocer la independencia de Texas, establecer la línea divisoria entre México y Texas en el río Bravo y retirar al ejército mexicano al sur del Bravo para terminar con las hostilidades. Aunque el gobierno mexicano, Santa Ana, había dejado de ser presidente por razones obvias, no consideró válidos los tratados debido a que habían sido firmados por el caudillo bajo presión y estando en cautiverio en los hechos, México había perdido Texas para siempre. La nueva república contó desde un principio con el reconocimiento de Washington y en 1845 sus ciudadanos votaron por unirse a Estados Unidos, lo cual fue una de las causas que provocaron la guerra entre México y Estados Unidos. Pastelazo. Fueron los pasteles más caros de la historia nacional y de su sabor ni siquiera quedaron las crónicas, pero se convirtieron en un casus belli por el cual el gobierno mexicano se enfrascó en un nuevo conflicto internacional, en esta ocasión con Francia, en 1838. En los años inmediatos a la consumación de la independencia, algunos ciudadanos extranjeros se establecieron en México y pusieron distintos negocios. Dentro de la comunidad francesa, Monsieur Remontel abrió una pastelería en Tacubaya. Como muchos otros comercios, en una de las tantas rebeliones que estaban a la orden del día, el negocio del francés sufrió severos daños y cuantiosas pérdidas, por lo que reclamó al gobierno mexicano un pago de 60,000 pesos como indemnización. La reclamación se sumó a otras presentadas por ciudadanos franceses, que en total sumaron 600,000 pesos. Como el gobierno mexicano se encontraba en bancarrota, no hubo respuesta favorable por los ciudadanos franceses, por lo que, en los primeros meses de 1838, su gobierno presentó el ultimátum al gobierno mexicano para que pagara o de lo contrario haría uso de la fuerza. México rechazó el ultimátum, los franceses rompieron relaciones, bloquearon el puerto de Veracruz e incautaron varias embarcaciones mexicanas desde el mes de abril. Hacia noviembre, la situación se agravó. La escuadra francesa comenzó a bombardear el puerto. Y como a río revuelta ganancia de pescadores, Santa Ana consideró que el ataque francés era la ocasión adecuada para reivindicarse frente a la nación por su desastre en Texas. Santa Ana marchó a Veracruz y a las primeras de cambio, el 5 de diciembre, cayó herido, por lo cual fue necesario que le amputaran la pierna. Su participación no sirvió para nada, y fue hasta el 9 de marzo de 1839 cuando finalmente el gobierno mexicano aceptó pagar los 600,000 pesos y se firmó el Tratado de Paz con Francia. El único mexicano que ganó algo con la famosa Guerra de los Pasteles fue Santa Ana, que fue perdonado por la sociedad y regresó al poder poco tiempo después. Las barras y las estrellas. A fines de 1847, el historiador Lucas Alamán escribió: "El día 3 del próximo diciembre
se completan 3 siglos cabales de la muerte de Hernán Cortés. ¿Quién hubiera podido pensar en aquella época que los 3 siglos de la muerte del gran conquistador, la ciudad que él sacó de sus cimientos, había de estar ocupada por el ejército de una nación que entonces no había tenido ni el primer principio? Lapidarias palabras que resonaron en la conciencia de todos los habitantes de la República. Un país que había nacido a la vida independiente tan solo 26 años antes, con 3 siglos de existencia real, con una extensión territorial de más de 4 millones de kilómetros cuadrados y con 7 millones de habitantes, estaba ocupado militarmente por un ejército invasor. La guerra había iniciado en mayo de 1846 y para el 14 de septiembre de 1847, la bandera de Estados Unidos ondeaba el Palacio Nacional. Cuando iniciaron su independencia en 1776, los estadounidenses solo ocupaban la costa este de Norteamérica, las famosas 13 colonias, es decir, la que colindaba con el Océano Atlántico. Sin embargo, buscaban que su territorio también tuviera una salida hacia el Océano Pacífico, por el oeste, y para ello era necesario extender su territorio a costa de lo que fuera. A este interés por tener salida a ambos océanos se le llamó transcontinentalidad, y fue fundamento en la primera mitad del siglo XIX de la política expansionista de Estados Unidos. Mientras en México el caos era parte de la vida cotidiana, desde las primeras décadas del siglo XIX, Estados Unidos comenzó un proceso de expansión territorial por medio de compra, cesión o guerra. En 1836, el gobierno estadounidense apoyó la independencia de Texas. En 1845, los tejanos decidieron incorporarse a Estados Unidos, situación que tensó las relaciones entre Washington y México. Para extender su territorio hacia el oeste, Estados Unidos necesitaba obtener la parte norte del territorio mexicano, y aprovechó la inestabilidad política del país para comenzar la guerra. El 24 de abril de 1846 hubo un intercambio de tiros, apenas una escaramuza entre soldados mexicanos y estadounidenses en los límites entre Texas y Tamaulipas. El desencuentro fue el pretexto idóneo para que el presidente James Polk, a través del Congreso estadounidense, declarara la guerra a México el 13 de mayo de 1846. Al comenzar la guerra, la situación del país era desastrosa, como lo había sido en los últimos 20 años. Gobiernos inestables, la hacienda pública en quiebra, intentos separatistas de algunos estados de la Federación, como Yucatán, además de la guerra de castas que los indios mayas libraban forzosamente contra la población blanca. Cacicazgos locales, la indiferencia de algunos estados de la República que prefirieron no intervenir en la guerra, levantamientos militares a la orden del día y sobre todo, no existía una coincidencia de unidad nacional. El sentido de nación estaba ausente. El juego de la silla. La guerra contra Estados Unidos no impidió que las facciones políticas continuaran enfrascadas en una caótica lucha por la silla presidencial. Durante los 2 años que duró el conflicto, el país tuvo 7 presidentes. Pero no solo eso. En diciembre de 1845, casi en vísperas de guerra, Mariano Paredes y Arrillaga, hombre que estaba al mando de la mejor división del ejército, dio un golpe de estado y se apoderó de la presidencia al grito de ¡Orden y monarquía! Era increíble, el presidente de una república pidiendo volver a la monarquía. Su intento fracasó porque en el mes de mayo de 1846 estalló la guerra internacional. La ambición estadounidense encontró las condiciones propicias para iniciar una guerra y obtener como botín más de la mitad del territorio nacional. La resistencia mexicana fue escasa y donde la hubo, ineficaz. El ejército extranjero avanzó rápidamente desde el norte con las tropas al mando de Zachary Taylor. En el trayecto se entablaron algunas batallas en las que el ejército mexicano intentó detener a las tropas invasoras,
sobre todo en la Angostura, entre Saltillo y la capital de Nuevo León, y en Monterrey. Cura y guerrillero. El 9 de marzo de 1847, las tropas del general Winfield Scott iniciaron la invasión a Veracruz. El padre Celedonio Domecq de Jarahuata, 1814 a 1848, eclesiástico español, desembarcado en Veracruz en 1844, fue nombrado capellán del segundo regimiento de infantería en los límites de Puebla y Veracruz. Enardecido, como el resto de la población, por los 6 días de asedio norteamericano que dejó el puerto en ruinas, organizó una guerrilla para hostilizar a los convoyes de abastecimiento norteamericano que se tendían sobre la ruta de Veracruz hacia el Valle de México. Con la ayuda de civiles, eclesiásticos e incluso presos liberados y obligados a unirse a la guerrilla a punta de pistola, el padre Jarauta utilizó el factor sorpresa para diezmar a los hombres del general Scott en la región de Perote, Puente Nacional y Sotavento. Firmada la paz con los estadounidenses en febrero de 1848, el padre Jarauta desconoció los tratados de Guadalupe Hidalgo, se negó a licenciar sus tropas, desconoció el gobierno y exigió la continuación de la guerra con Estados Unidos. Este levantamiento, liderado por el padre Jarauta, fue sofocado al poco tiempo. Capturado en Guanajuato, fue fusilado en julio de 1848. Sin embargo, en otros lugares, los estadounidenses avanzaron como Pedro por su casa, como en Puebla, en donde entraron sin disparar un solo tiro. El ejército de Scott siguió la ruta de Cortés desde Veracruz hasta la Ciudad de México. La desunión del país frente a un enemigo común era evidente. La guerra internacional demostró que para algunos estados el conflicto no era asunto de interés nacional, y para algunos grupos de la sociedad, como lo demostraron el clero y los polcos, menos aún. Los polcos. En febrero de 1847, en plena guerra contra Estados Unidos, Santa Anna, por entonces presidente en funciones, tomó el mando del ejército para salir a combatir a las tropas estadounidenses que avanzaban por el norte. En su lugar dejó al vicepresidente Gómez Farías, como en 1833, quien ni tardó ni perezoso quiso intervenir los bienes de la iglesia para financiar la guerra contra Estados Unidos. Para evitarlo, el clero alentó en la capital del país un movimiento de jóvenes de las clases media y alta, conservadores cuya afición era bailar polka, de ahí el sobrenombre de polcos, para desconocer a Gómez Farías, lo cual propició que Santa Anna dejara la campaña en el norte y regresara a la Ciudad de México a destituir a Gómez Farías y poner orden. El cónsul norteamericano en México, John Black, percibió con claridad la triste realidad mexicana y lo plasmó en su correspondencia. ¿Qué pueden pensar las naciones extranjeras de esta gente, que bajo ninguna circunstancia deja de entregarse a luchas civiles para aniquilarse recíprocamente? No obstante, que más de la mitad de su país se encuentra ocupado por fuerzas extranjeras, y la otra en peligro de correr la misma suerte. Su conducta los exhibe como incapaces tanto para gobernarse por sí mismos como para ser gobernados por los demás, aunque su proceder los arrastra a este último destino, hasta el grado de que, si persisten un poco más, no dejarán otra alternativa a nuestro país que someterlos a su protección paternal. A las circunstancias políticas internas había que sumar la demostrada incapacidad de Santa Anna en el arte de la guerra, las resillas y envidias entre otros generales que dividieron el ejército, lo mal preparadas y armadas que se encontraban las tropas mexicanas. Resulta inconcebible que en la Angostura, en febrero de 1847, Santa Anna haya tenido al borde de la derrota a Taylor y en el último momento decidiera retirarse. Igualmente inconcebible fue la actitud del general Juan Álvarez, quien meses después, en la Ciudad de México, mientras una parte del ejército se valía en el Molino del Rey,
8 de septiembre, argumentando una falla de comunicación, no lanzó su caballería para apoyar a las tropas mexicanas y permaneció incólume en la hacienda de los Morales, viendo cómo aniquilaban a sus tropas. La mayor resistencia que opuso el ejército mexicano a los estadounidenses fue tardía y llegó cuando se encontraban en el Valle de México a punto de iniciar su última ofensiva. Del 19 de agosto al 14 de septiembre de 1847, batalla tras batalla, las defensas mexicanas fueron cayendo en poder de los invasores. Padierna el 19 de agosto, Churubusco el 20 de agosto, Molino del Rey 8 de septiembre y Chapultepec 13 de septiembre. Todavía el día 14 la población civil presentó una infructuosa resistencia sin que pudiera evitar la ocupación total de la ciudad. Ese día, en la víspera de conmemorar un año más de vida independiente, México fue humillado. Mito de los niños héroes. La historia oficial se encargó de reducir la batalla de Chapultepec exclusivamente al sacrificio de los 6 cadetes conocidos como niños héroes. Pero aquel 13 de septiembre murieron alrededor de 900 soldados mexicanos. Todo tipo de historias se crearon alrededor de los niños héroes. Muchas se exageraron, otras se distorsionaron, y no pocas fueron inventadas. Desde finales del siglo XIX, la epopeya de los cadetes del colegio militar ya había permeado en la conciencia colectiva como una de las narraciones clásicas de la historia de México. Definirlos como mártires les otorgaba una connotación de religiosa cívica y los colocaba lejos de la realidad histórica. Indultamente, no eran niños. En septiembre de 1847, Francisco Márquez y Vicente Suárez andaban por los 14 años de edad. Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca tenían 18, Juan de la Barrera y Juan Escutia 20. Sin embargo, no queda lugar a dudas sobre su heroicidad. Fueron héroes por haber tomado las armas para defender el territorio nacional, porque no tenían la obligación de permanecer en el castillo por su condición de cadetes, y decidieron quedarse voluntariamente. Porque con escasas provisiones y pertrechos militares resistieron el bombardeo de más de un día de artillería enemiga que hacía cimbar Chapultepec entero. Frente a estos pertrechos, la edad poco importaba, pero el mayor mito que rodea a los niños héroes es la conmovedora escena en la cual Juan Escutia, que no era cadete del colegio militar, tomó la bandera nacional y decidió arrojarse desde lo alto del castillo de Chapultepec antes de verla mancillada por los invasores. Esta versión es absolutamente falsa. Juan Escutia no murió por un salto ni envuelto en una bandera. Cayó abatido a tiros junto con Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca cuando intentaban huir hacia el jardín botánico. La bandera mexicana fue capturada por los estadounidenses y devuelta a México hasta el siglo XX. Fraude óseo. Unas semanas después de la visita del presidente estadounidense Harry S. Truman a la Ciudad de México en marzo de 1947 y de su declaración frente al monumento a los niños héroes, un siglo de rencilla se borra con un minuto de silencio que abrió las heridas de la sociedad mexicana. Se dio a conocer una noticia que ocupó las primeras planas de los diarios. Durante unas excavaciones al pie del cerro de Chapultepec, se encontraron 6 restos óseos que el gobierno anunció eran de los niños héroes. Los restos fueron autentificados por varios historiadores y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nadie se atrevió a contradecir la verdad histórica, avalada por el presidente Miguel Alemán, con un decreto que declaró que aquellos restos pertenecían sin duda alguna a los niños héroes. En 1952 se inauguró su nuevo monumento, conocido hoy como el Altar a la Patria, y en el que se depositaron los niños héroes, donde reposan hasta nuestros días.
Pero los restos óseos que se encuentran en el altar de la patria no son los de los niños héroes. Aquel 13 de septiembre de 1847, cuando el ejército invasor asaltó el castillo de Chapultepec, murieron más de 900 soldados, incluidos, desde luego, los 6 famosos cadetes. Se tiene documentado donde cayó muerto cada uno de los cadetes. Incluso se sabe que Agustín Melgar murió días después, pero fue tal la cantidad de muertos regados en las laderas del cerro y el castillo que era imposible que alguien reuniera nada más a los 6 niños héroes y les dieran cristiana sepultura juntos. Los partes militares norteamericanos refieren que luego de la toma del castillo se recogieron los cadáveres de ambos bandos y se incineraron para evitar una posible epidemia. Los restos encontrados un siglo después, en 1947, seguramente son de combatientes de la batalla, pero imposible que fueran de los niños héroes. La bandera de Estados Unidos fue izada sobre Palacio Nacional. Su ejército ocupó la Ciudad de México del 14 de septiembre de 1847 al 12 de junio de 1848. Unos días antes de la caída de la capital, el gobierno federal cambió la sede de los poderes y se estableció en Querétaro, en donde comenzaron las negociaciones de paz para poner fin a la guerra. Con la presencia del ejército invasor, el paisaje urbano de la capital del país cambió radicalmente. La actividad cotidiana iniciaba a las 5 de la mañana y terminaba cerca de las 7 de la noche. Los conventos fueron convertidos en cuarteles y hospitales. La mayoría de los oficiales tomaron las casas abandonadas por sus dueños días atrás. Gran indignación causó entre la población mexicana el hecho de que los invasores entraran a las iglesias fumando o con sombrero y tomaron los confesionarios para dormir. Con el paso de los días, la vida cotidiana empezó a tener visos de normalidad dentro de la ocupación militar. Negocios son negocios, habrán pensado los propietarios de sastrerías, barberías, tiendas, fondas, mesones y tabernas. Rápidamente se acostumbraron a la presencia yanqui en la ciudad y sustituyeron sus letreros y anuncios con otros, pero en inglés. El patrio o el zorro. A mediados del siglo XIX surgió un singular justiciero, originario de Sonora, que según refieren las crónicas combatió en la guerrilla del padre Domeco Jaruta durante la guerra contra Estados Unidos. Conocido como el Patrio, Joaquín Murrieta tomó en sus manos la venganza de todos los mexicanos que se vieron perjudicados con la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. Años antes de tomar la decisión de levantarse en armas, Murrieta padeció de las injusticias de los poderosos. Su esposa fue violada y asesinada por los norteamericanos, que comenzaban a ocupar la otrora territorio mexicano. El sentimiento de venganza asomó en su historia y en poco tiempo encarnó las demandas de los derrotados. Experto conocedor de gran parte de California, Murrieta estableció su centro de operaciones en la región minera conocida como Mother Lode. Se rebeló durante los años de la fiebre del oro, en 1846 a 1853, en contra de los abusos cometidos por los norteamericanos que, pistola en mano, aducían derechos de conquista, incluso sobre los mexicanos que habían decidido reconocer el gobierno y las leyes de Estados Unidos. 3 años duró su guerra. Acompañado de su pequeño ejército conocido como la Acordada, robó diligencias, tomó poblaciones fronterizas y se hizo de varios convoyes que transportaban oro y la plata de las minas. En su obra, Vida y aventuras de Joaquín Murrieta, famoso bandolero mexicano, publicado durante el Porfiriato, Ireneo Paz narró las andanzas de El Patrio y su triste fin, con $5,000 de recompensa por su cabeza. Murrieta tenía contados sus días. Una traición y una emboscada perpetrada por el capitán Harry Love a mediados de 1835 acabaron con el justiciero sonorense. Y para evitar las versiones de que seguía con vida, Love
ordenó cortar su cabeza y exponerla en San Francisco. Ignacio Lizárraga, de Sonora, después de haber prestado juramento, declara que ha visto la pretendida cabeza de Joaquín exhibida en el establecimiento de John King, y ha dicho que sabe perfectamente que es Joaquín Murrieta. La historia arropó el cadáver con el manto de la leyenda, y en poco tiempo un personaje renació desde los confines de la ficción. Un nuevo patrio anónimo comenzó a cabalgar con el rostro cubierto con un antifaz y bajo un nombre que se haría célebre: el Zorro. A los habitantes de la capital los impresionó vivamente la manera de comer y de beber de los invasores. Como si fueran bárbaros, Guillermo Prieto apuntó: cuecen perones en el café que beben, le untan a la sandía mantequilla y revuelven jitomates, granos de maíz y miel, mascando y sonando las quijadas como unos animales, lo que causaba horror. Afuera de los cuarteles se paraban los vendedores de golosinas, carne y guisados. Se sabía que entre los yanquis el dinero corría como agua. También era cierto que lugar que pisaban, lugar que dejaban hecho un muladar. El historiador y político Lucas Alamán se sorprendía de las frecuentes visitas que militares norteamericanos hacían al Hospital de Jesús, pero no para supervisar las condiciones sanitarias de la institución, sino para ver los objetos personales de Hernán Cortés que Alamán conservaba en el hospital, fundado por el conquistador en 1524. Me han visitado varios generales y jefes y al hospital han ido muchos más, apuntó Alamán. A ver el retrato de Fernando Cortés, el lugar en que estuvo enterrado, sus títulos, armas y firma y todo cuanto les concierne, pues miran sus acciones con admiración. El mayor recuerdo que dejaron los norteamericanos entre los habitantes de la Ciudad de México fue el de los grandes escándalos, los bacanales y orgías que terminaban muy entrada la madrugada. Los yanquis de los cuerpos de voluntarios buscaban solo tres cosas: juego, bebida y mujeres. Bebían de todo como nubes. Lo mismo era para ellos el aguamiel que el aguarrás. Y aunque el whisky era lo que más les entraba, echaban unos traquifortis de Tlamapa que temblaban el mundo. El juego se convirtió en actividad común por las noches para los invasores. En las casas de juego se reunían los soldados con las prostitutas, tomaban hasta caerse de borrachos, bailaban, cantaban y apostaban. También eran salones de baile y burdeles. Los más frecuentados fueron la Gran Sociedad, la Bella Unión y el Progreso. Se dice que el juego dejó ganancias de hasta 300,000 pesos a los propietarios de tan entretenidos sitios de esparcimiento. Quienes entraron mayor afinidad con los norteamericanos fueron las prostitutas. El resto de la sociedad capitalina se escandalizaba noche tras noche. Perjudicial para los soldados fue su amistad con las meretrices de ínfima clase, escribió Antonio García Cubas, y a las que dieron ellos mismos el nombre impropio de margaritas. En las reuniones con ellas dábase lugar a la comisión de escenas seoces e inmorales, y era común entonar la popular canción de La Pasadita. Ya las margaritas hablaban el inglés, les dicen ¿me quieres? Y responden yes. El 2 de febrero se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, cuyo título oficial es una forma eufemística de decir despojo. Tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Santa Anna no firmó el tratado, sino el presidente Manuel del Peña y Peña. Y México fue obligado a ceder a Estados Unidos 2.400.000 kilómetros cuadrados, poco más de la mitad de su territorio, a cambio de 15 millones de pesos. Pero las tropas de ocupación no abandonaron la ciudad en esa fecha.
El canje de ratificaciones tardó en llegar, y no fue sino hasta el 12 de junio cuando los norteamericanos salieron definitivamente de la Ciudad de México. A las 6 de la mañana, al arriar de la bandera americana que flameaba en el Palacio Nacional, ambas fuerzas presentaron las armas y fue saludada aquella con una salva de 30 cañonazos, escribió el cronista Antonio García Cubas. Inmediatamente, con igual ceremonia, se izó el pabellón nacional, disparándose para saludarlo 21 tiros de artillería. A las 9 quedó completamente evacuada la capital por el ejército de los Estados Unidos. La vida sigue su curso. A pesar de las difíciles circunstancias por las que atravesó el país en la primera mitad del siglo XIX, la gente encontró tiempo para el ocio y el entretenimiento, para evadirse por momentos de la caótica realidad. La Plaza de San Pablo pasaría a la historia porque en ella comenzó la historia de la aeronáutica mexicana, además, por supuesto, de su afán por dar cabida a los sordidos espectáculos de animales que se realizaba en su arena. Las ascensiones en globo significaron una novedosa propuesta de entretenimiento que combinaba un sentido de modernidad que no se percibía desde finales del siglo XVIII. El hombre retando a los elementos para demostrar que sí era posible volar como las aves. En 1833, el francés Alphonse Théodore, físico y prestidigitador, conocido por haber sido el primero que instaló el alumbrado con gas hidrógeno en un teatro de la calle de Zuleta, donde montó la exposición de la máquina de vapor, obtuvo la autorización del gobernador del Distrito Federal para realizar ascensiones aerostáticas en la Plaza de Toros de San Pablo. La primera fue anunciada para el 1 de mayo, pero en el último momento Théodore la canceló, argumentando condiciones meteorológicas adversas. Las autoridades lo consideraron un fraude y el francés fue a dar a la cárcel, pero volvió por sus fueros prometiendo que en octubre realizaría la ascensión. El segundo intento terminó también en un chasco y Théodore volvió a la cárcel, en esta ocasión por 2 años. La prensa acabó con su reputación al señalar que voló no el Montgolfier, sino el dinero de los empresarios y del público, pues no fue devuelto el dinero de las entradas al respetable. El empresario Manuel Barrera, que había impulsado al francés, se deslindó por completo y buscó otro aeronauta con el que pudiera cumplir lo prometido. Así logró contratar a otro francés de nombre Guillermo Eugenio Robertson, del que tuvo noticias por sus ascensiones aerostáticas en Estados Unidos. Robertson realizó 3 ascensiones exitosas sobre la Ciudad de México en 1835. De la primera, se hizo una serie de estampas que decían: Primera ascensión en México por Eugenio Robertson, febrero 12 de 1835. Este célebre aeronauta, el primero que ha viajado por la atmósfera mexicana, dio el agradable espectáculo con su elevación a las 11:30 de la mañana y descendió a las 2 horas en la falda del Cerro de Zempoala. Pero la tercera, 11 de octubre de 1835, fue la que más expectación causó, porque además de la propia ascensión, el principal atractivo era que Robertson se haría acompañar de una dama mexicana. El aviso anticipado que se tenía, escribieron los redactores del periódico La Lima, de que una joven de nuestro país debía acompañar al aeronauta y participar de los peligrosos de semejante viaje, había picado vivamente la curiosidad general, pero más particularmente la de su propio sexo. Por este motivo, desde por la mañana, las calles que conducen a la Plaza de Toros de San Pablo estuvieron intransitables, por el gran número de curiosos que querían gozar el espectáculo nuevo y magnífico que se les ofrecía. Según la crónica del espectáculo, Robertson apareció en el ruedo dando la mano a una señorita vestida elegantemente. Los aplausos retumbaron por todas partes en señal de aprobación y de entusiasmo. La joven era hermosa y de un porte muy decente,
y se adelantó con paso firme y seguro hacia la barquilla, entre dos vallas de espectadores que la aclamaban. En todo este tiempo demostró tanta sangre fría e intrepidez como su experimentado piloto, mostrándose tan serena como si hubiera ido al teatro o a un baile. La sesión fue un éxito rotundo y quedó en la memoria de los mexicanos aquel año de 1835. En abril de 1840, los empresarios hicieron una gran campaña de promoción para invitar a que la gente presenciara la ascensión en globo que realizarían Louis Alaurent, aeronauta francés, y su hija. Llamaba la atención que se pusieran en riesgo la vida de la niña, lo cual hizo más atractivo el espectáculo y generó una morbosa expectación. El espectáculo fue realmente bello, escribió la marquesa Calderón de la Barca. La plaza estaba llena de gentes bien vestidas, y así iban las señoras que llenaban todos los palcos. Asistió el presidente con su estado mayor, y había dos bandas de música. El globo se mecía en medio de la plaza como si fuera una cosa viviente. Todo parecía estar listo para la descensión, cuando se anunció que el globo tenía un agujero y que, por lo tanto, no podía elevarse en ese día. A pesar de la decepción que se llevó el público, no hubo daños que lamentar. La gente no se enfureció, incluso salió complacida. Al parecer, para los asistentes fue suficiente ver el globo gigante. Sin embargo, corrió el rumor de que el francés había hecho su agosto con un mango fraude. No tenía la menor intención de realizar la ascensión, y todo fue un pretexto para hacerse de dinero. 2 años después, el 3 de abril de 1842, el joven mexicano de 23 años de edad, Benito León Acosta, originario de Guanajuato, abarrotó la plaza de San Pablo e hizo la primera ascensión mexicana de la historia nacional, ante la alegría y júbilo de los presentes. El presidente don Antonio López de Santa Anna quedó maravillado con la demostración aérea y felicitó personalmente al aeronauta. Además, ordenó que el Ministerio de Relaciones y Gobernación le concediera el privilegio por 3 años para que él solo pudiera hacer ascensiones en la República o cualquier otro con su permiso. Pasada la mitad del siglo XIX, las ascensiones se hicieron más comunes, por lo que fue necesario que cada demostración tuviera algún atractivo adicional. El 21 de junio de 1857, Samuel Wilson anunció su segundo vuelo en un globo bautizado con el nombre de Moctezuma. Se elevaría desde la Plaza de Toros del Paseo Nuevo, y prometió que desde las alturas soltaría un pequeño cuadrúpedo para hacer palpable a toda la población el efecto del paracaídas. El segundo atractivo era poner en alto el nombre de México, al llevar el pabellón nacional a bordo y romper el récord de altura de 4 millas. Yo espero, pues, señalaba Wilson, verificar esta ascensión en unión de las personas entusiastas y animosas que gusten acompañarme a llevar el pabellón mexicano hasta más allá de las montañas, más altas de la tierra, más allá de las nubes y más allá de todas las distancias que el poder del hombre ha recorrido desde el principio de los siglos. Si los globos aerostáticos se ganaron el favor del público, los espectáculos de animales no tenían pierde. Acontecimientos como los combates entre fieras rompían la rutina del entretenimiento tradicional. No eran frecuentes, pero desde la consumación de la independencia no era difícil que los empresarios de pronto le apostaran a lo inimaginable. El primer enfrentamiento que causó gran expectación ocurrió en 1828. Hasta las manos del empresario de la Plaza de Toros de San Pablo llegó un tigre, de veras, con su piel pintada y sus ojos de llama, sus afiladas garras y su rugir feroz. Y se le ocurrió organizar un espectáculo diferente a los que acostumbraba, enfrentar al felino con un toro. Antes había hecho famosas las corridas de galgos y liebres, combates entre perros bulldog y toros, suertes mortales y palo encebado.
Había otros espectáculos que involucraban animales e insectos menos sanguinarios que los combates entre bestias. En enero de 1837, la gente disfrutó del espectáculo extraordinario de las pulgas industriosas y sabias. El programa no podía ser más llamativo y gracioso. Se presentará una sala de baile donde se presentarán 2 pulgas vestidas de señoras a bailar un vals. Al mismo tiempo, otras 10 pulgas formaron una orquesta, cada una con su instrumento de un tamaño proporcionado, cuya orquesta será dirigida por otra pulga. Además, las pulgas industriosas se baten a la espalda, arrastran coches, cañones, cajas de guerra, un navío de guerra, un elefante llevando sobre su lomo el obelisco de Luxor. Por entonces eran estos espectáculos los que producían verdaderas ganancias, ya que la ópera y el teatro habían decaído en el gusto popular. Pero a los empresarios no les faltaba imaginación para ganarse la voluntad del público, no solamente por llevar a la ciudad espectáculos de esa índole. También las corridas de toros, que continuaban gozando del interés público, sufrían por momentos importantes y sorprendentes modificaciones. Al finalizar la década de 1830, los fuegos artificiales jugaban un importante papel en las corridas, incluso con el beneplácito de los metadores. En palabras de la marquesa Calderón de la Barca, el espectáculo era tan variado como curioso, ya que se les colocaban unos cohetones adornados con ondeantes cintas que prendían en las astas del toro y hacían que éste, al revolver la testa, se vieran envuelto en llamas. El 27 de septiembre de 1839, cuando todavía se conmemoraba la consumación de la independencia, la Plaza de Toros abrió sus puertas a diversos espectáculos. En la arena se presentó el Triunfo de la Independencia, en el que un grupo de españoles tenía cautiva a América, que era liberada por los mexicanos en una vistosa lucha. Al terminar esa representación, un toro tigre fue lidiado por los mexicanos que habían participado en el combate, picándolo en caballos el pelo y dándole muerte con una macana de fuego. El evento concluyó con actos de un equilibrista que se hacía acompañar de 2 niñas de 10 años de edad. El 14 de marzo de 1852, la gente volvió a llenar la Plaza de Toros de San Pablo para presenciar un evento que parecía propio de la antigua Roma, cuando el Coliseo se manchaba con la sangre de los gladiadores. En aquella ocasión, los toreros no fueron protagonistas del espectáculo ni mostraron sus dotes en el ruedo. Desde días antes, la empresa se había encargado de repartir volantes por toda la ciudad para que la gente asistiera al esperado combate entre un oso de California y un toro de Cuatimape. Como este tipo de espectáculos eran ajenos al teatro, la ópera o los conciertos, llamó poderosamente la atención de la sociedad. El evento, sin embargo, no terminó bien. Ambos animales fueron encadenados, un extremo de la cadena pendía del pescuezo del oso, y el otro estaba asido a la pata del toro. Así fueron llevados a la arena, donde debían combatir hasta que uno de los dos muriera. Sin embargo, ante la furia de las bestias que peleaban entre sí y a la vez intentaban liberarse, de pronto se acercaron tanto al público que hirieron de gravedad a 2 personas. Una de ellas, con tremenda herida en la cabeza, falleció al día siguiente. La otra perdió la mano. En los límites del caos. Luego de la guerra contra Estados Unidos, el futuro del país se presentaba incierto. Ni la pérdida del territorio, ni los estragos causados, ni las víctimas mexicanas fueron suficientes para que la clase política tomara conciencia de la situación. Días antes de que los estadounidenses se retiraran de México de manera definitiva, junio de 1848, el Congreso nombró presidente a José Joaquín de Herrera, cuyas virtudes parecían objeto de estudio. Era un hombre mesurado y honesto. Hizo milagros con los 15 millones que recibió el país por el territorio perdido, pero la indemnización se hizo agua. El gobierno destinó los recursos a cubrir la deuda inglesa, que era la principal y la arrastraba desde que el país había alcanzado su independencia.
pues el primer préstamo que solicitó el gobierno mexicano fue a Inglaterra, a pacificar el país y a pagar los sueldos de la burocracia. En forma increíble completó su periodo de gobierno y entregó el poder constitucionalmente en 1851, hecho que no se veía desde el cuatrienio de Guadalupe Victoria. Sin embargo, la clase política volvió a las andadas. Divisiones, rencillas y conflictos regionales ponían en riesgo la unidad del país. A Estados Unidos no le había parecido suficiente el despojo contra México y quería el istmo de Tehuantepec en Sonora. Y un filibustero francés de nombre Gaston Rousset, acompañado de un grupo de hombres, proclamó la independencia del estado, aunque su movimiento fue sofocado en 1854. Chihuahua intentó levantarse contra la Federación al tiempo que combatía a las tribus apaches. Mazatlán se armó por cuestiones sedentarias, y en Michoacán hubo otro levantamiento local. México traía el santo de espaldas. El nuevo presidente, Mariano Arista, no fue bien recibido. Sus enemigos lo responsabilizaban de las primeras derrotas mexicanas en la guerra. Su descrédito y la terrible situación económica que vivía el país provocaron un nuevo levantamiento armado que tenía como fin, increíblemente, que Santa Anna regresara una vez más al poder, lo cual ocurrió en 1853. Su última presidencia fue una oda a los excesos, 1853 a 1855. Comenzó gobernando con una medida y prudencia gracias a la presidencia de Lucas Alamán en su gabinete. Pero al morir el ministro en el primer año de gobierno, Santa Anna perdió la brújula y gobernó como si fuera un monarca. El himno nacional. En 1853, el gobierno de Santa Anna organizó un concurso para obtener un canto verdaderamente patriótico que, adoptado por el Supremo Gobierno, sea constantemente el himno nacional. Los ganadores fueron Francisco González Bocanegra, 1824 a 1861, por la letra, y el español Jaime Nuno, 1824 a 1908, por la música. El gobierno dispuso su estreno para el 15 de septiembre en el Gran Teatro Nacional. Al llegar la fecha esperada, la gente abarrotó el teatro, pero Santa Anna no se presentó. Pero el evento, totalmente desangelado, no se suspendió. Los italianos Claudia Lonterini y el tenor Lorenzo Salvi interpretaron por primera vez el himno. Como parte de la gran puesta en escena que por momentos fue la era de Santa Anna, las autoridades determinaron que el estreno no había sido el acto oficial y decidieron repetirlo el 16 de septiembre, como si lo ocurrido el 15 solo hubiera sido un ensayo. El estreno del himno nacional no causó expectación, ni tuvo la apoteosis ni la emoción que pudiera pensarse. La letra y la música no transmitían nada a la gente, ni un sentimiento patriótico ni un sentimiento de orgullo. El público llenó el teatro, no para lanzarlo hacia la patria, sino para disfrutar de la función de ópera que incluía el programa. Una compañía italiana presentó Attila, de Giuseppe Verdi, que había ensayado para cantar esa misma noche la gran marcha marcial compuesta por don Jaime Nuno, premiada por el Supremo Gobierno. La noche del 16 de septiembre, ahora sí, con la presencia de Santa Anna, se interpretó el himno nacional. En esa ocasión, el tenor Lorenzo Salvi fue acompañado por la célebre Balbina Sefeoni. Al día siguiente, El Siglo publicó la reseña del evento. Luego que llegó Su Alteza Serenísima, se cantó el himno del señor Nuno, diciendo las estrofas la señora Sefeoni y el señor Salvi. Encontramos que falta mucho a esta composición para ser un canto popular y guerrero. Las estrofas tienen evidentemente algún mérito, pero no creemos que puedan ser cantadas fácilmente sino por artistas como la Sefeoni o Salvi, así que nunca se verán en la boca del pueblo. Se entregó al derroche y a los lujos cortesanos,
utilizó los fondos de la hacienda pública para desfiles, fiestas militares y ceremonias religiosas. Vendió a Estados Unidos el territorio de la Mesilla y cobró impuestos absurdos por el número de perros, de puertas y ventanas en las casas, por el número de ejes de los carruajes y hasta por el número de nodrizas que utilizaban las familias. Por último, se hizo llamar Alteza Serenísima. Además, suprimió la libertad de prensa y arremetió contra sus opositores. A Melchor Ocampo y Benito Juárez los envió al exilio. Por entonces, una nueva generación de políticos, abogados, intelectuales, periodistas y escritores hacía su aparición en el escenario de la vida pública nacional. Eran casi todos hombres de clase media, cuyas edades oscilaban entre los 25 y 45 años, que habían nacido durante la Guerra de Independencia o después de la consumación, y padecieron los sinsabores de la inestabilidad política, de la ruina económica, de la división del país. Veían con desdén los fueros y privilegios de los que gozaba el ejército y el clero, repudiaban los excesos de los caudillos como Santa Anna. Fueron testigos o participaron en la guerra contra Estados Unidos y habían ocupado cargos medios en la administración pública, por lo que tenían una visión crítica de lo que había fallado en el gobierno durante décadas. Era el momento del relevo generacional. Ante los excesos de Santa Anna, decidieron ponerle un hasta aquí a Su Alteza Serenísima y a toda la generación que había gobernado México desde 1821. El 1 de marzo de 1854, Ignacio Comonfort, Juan Álvarez y Florencio Villarreal proclamaron el Plan de Ayutla y se levantaron en armas contra la dictadura santanista. Había llegado el tiempo de los liberales.